La necesidad de entrar en el mundo de documental, yo a priori no la tenía. Quizás sí se encontró con la necesidad que yo tuve cuando descubrí la historia de los Álvarez Quintero de contar esa historia. Lo que pasa que es verdad que yo vengo de la ficción y pensé siempre que estaría guay contarlo en tono de ficción y en una serie o en una peli, pero época, serie, o sea, era como que a nivel producción como que era inviable. Y Agus Jiménez, la productora del documental, dijo, ¿por qué no hacemos un docu con los Álvarez Quintero, con el material que hay, con lo que habéis hecho, con vuestra sensación como compañía a la hora de afrontar unos Álvarez Quintero? Y así a priori dije, hostia, un documental, yo no... Digo, ¿tú confías en que...? Dijo, sí. Y dije, bueno, pues vamos a tirarnos al lío, es un lenguaje nuevo, pero bueno, con toda la humildad del mundo, y ahí me he lanzado y estoy bastante contento, la verdad. Es muy curioso porque alguna que otra vez cuando han hablado de mis pelis o han hablado de lo que habíamos hecho en internet con el Culebra y el Cabeza, todo ese trabajo que llevábamos hecho, lo habían definido muchas veces como costumbrismo e incluso como costumbrismo radical, que era como partir de una base muy cotidiana para lanzar un mensaje que va un poco más allá, ¿no? Entonces, ahí cuando de repente te dicen costumbrismo, yo me di cuenta que cuando me decían algo así, yo tenía un prejuicio contra la propia palabra costumbrismo. Digo, hay algo negativo. Y entonces luego se unió también que Arturo Pérez Reverte es un enamorado de lo que hacemos nosotros. Entonces cuando vio la función de teatro que hicimos de Patente de Corso, que fue la primera adaptación que se hizo sobre su obra periodística, la hicimos en teatro, dijo, tío, vosotros tenéis que hacer algún día algo de los Quinteros. Y a nosotros aquello nos sonó a cuerno quemado, porque entre el costumbrismo más los Quinteros era como una cosa como caspa, o sea, todos esos epítetos negativos que tenía la obra de los Álvarez Quintero, yo me di cuenta que los tenía aquí como archivados dentro, ¿no? Entonces esa propia investigación de dónde viene esto, lo primero que voy a hacer es leer la obra de los Quinteros, porque me di cuenta en ese momento de que no había leído nunca una obra de los Quinteros. Había visto alguna representación, tal, pero nunca había leído un texto de los Quinteros. En el momento en que me enfrento por primera vez a un texto de los Quinteros y lo leo, con mi experiencia como actor, como director y demás, me doy cuenta de que es una maravilla. O sea, que está escrito como una partitura musical, es una auténtica obra maestra. Y dije, ostras, qué desconexión hay aquí entre realidad y lo que yo tengo, ¿no? Y ese es el hilo del que tiramos para empezar a investigar la obra de los Quinteros. Hicimos un espectáculo homenaje a los Álvarez Quintero que lleva ya más de 100.000 espectadores. Hemos estado de gira por toda España, hemos estado en Estados Unidos, en Miami, con el público americano viendo la obra, y es alucinante las cosas que nos han ocurrido y cómo la gente de repente descubre un universo y una magia que tiene el teatro de los Álvarez Quintero brutal. Entonces, darte cuenta en el año 2024 que esos textos están más vivos que nunca y que realmente son unos clásicos, o sea, es algo que tiene un power muy importante, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos investigar, cómo a una obra de tanta calidad de repente se le acaba poniendo un adjetivo de mala, o sea, se le acaba precisamente diciendo eso, que es algo de mala calidad. Otra cosa que haya otros prejuicios, por lo que sea, pero lo que no se puede, lo que es indudable es que la obra de los Álvarez Quintero no se le puede achacar esa mala calidad. De momento ya el hecho de hacer esta tesis, que considero que es el documental de Sembrando Sueños, sobre su obra y ayudar por lo menos a abrir esa ventana y que el público se acerque a la obra de los Álvarez Quintero de una manera distinta, ya me parece que es bastante interesante. Seguir ahondando en la obra de los Álvarez Quintero a la hora de llevarlos a escena o no, bueno, si surgiera, yo no cerraría nunca esa puerta. Por ejemplo, me encantaría, por ejemplo, recibir una oferta del Centro Dramático Nacional o de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque vamos a montar, qué sé yo, Las Flores en el Centro Dramático Nacional y queremos que tú lo dirijas. Yo estaría encantado, me encantaría, y creo que tendría todo el sentido del mundo. Eh, por desgracia o afortunadamente tenemos otros muchos proyectos y bueno, es una puerta que se ha abierto y que yo creo que está abierta, que se quede y que haya mucha gente que entre y salga, pero de momento nosotros pasamos a otras cosas. Todo lo que sean proyectos audiovisuales es bastante difícil de levantar. Afortunadamente este documental ha tenido el apoyo de varias instituciones, televisiones, Canal Sur, la Junta de Andalucía está también
la iniciativa de las fundaciones GAE, el Ayuntamiento de Utrera también, evidentemente para ponerlo en valor. Hemos tenido una capacidad de financiación y yo creo que al final se ha hecho un documental además con un presupuesto que está muy bien. Creo que ronda los 120.000 euros, que para un documental no está nada mal. Depende del proyecto. Hay proyectos que de repente notas que se financian con mucha facilidad y otros que de repente cuestan muchísimo y no entiendes por qué cuando realmente es algo que a priori parecería que sí. El concepto del documental es poner en valor la realidad. Una comunidad autónoma como Andalucía, con la historia que tiene Andalucía, con el patrimonio que tiene Andalucía, no solo patrimonio físico, sino a nivel humano, a nivel de historias, a nivel de vivencia, es que claro, no hay contada ni la décima parte de todo lo que hay que contar y de hecho yo creo que es el gran valor y por lo que se debería de apoyar mucho más, porque al fin y al cabo también cuando tú cuentas tu historia y la pones en valor, al final tu propia tierra se pone en valor. O sea, eso hay otras comunidades autónomas que lo tienen muy claro desde hace mucho tiempo, lo llevan poniendo en práctica durante mucho tiempo y les ha ido muy bien, porque luego además eso revierte económicamente, porque si evidentemente si tú pones en valor tu tierra, luego tienes más capacidad de poder decir, oye, que eso... entonces, yo creo que es fundamental y el documental está ayudando mucho, mucho a eso, pero vamos, que ya te digo, tenemos para hacer muchísimo. Estamos hablando de casi 20 años de ir creando un tejido en el que nos vamos dando cuenta de que, que ya empieza a formar parte de la cultura popular de un país como España, de 45 millones de habitantes. Además, que te das cuenta de que ya no es una cuestión de un momento concreto de la historia, te vas dando cuenta de que las obras que vamos haciendo se convierten en generacionales, o sea, van pasando de padres a hijos. O sea, hay niños, por ejemplo, que cuando nosotros estrenamos El Mundo es Nuestro tenían 2, 3 años, que ahora, 14 años después, tienen 16, 17 y la ven con los colegas, se reúnen para ver El Mundo es Nuestro porque es la peli que su padre se ponía y eso está pasando de unos a otros. Niños que fueron a verla al cine con sus padres, ahora están empezando a tener niños y o sea, se está generando algo muy bonito. Ahora mismo salimos a la calle y la mayor parte de la gente que nos para hacerse una foto, son chavales de 14 o chavalas de 14, 15 años. Entonces dices, ostras, qué guay, ¿no? Qué guay. Entonces sí, evidentemente eso vamos a seguir haciendo que crezca y de hecho yo ahora mismo en concreto estoy trabajando en la segunda parte, o sea, no es... Cuando digo la segunda parte, mucha gente entiende que El Mundo es Suyo es la segunda parte de la trilogía. Sí es cierto que hay una trilogía que es El mundo es nuestro, el mundo es suyo, el mundo es vuestro, que forma una trilogía concreta, que habla de una cosa concreta y un desarrollo de un país desde el año 2012 hasta el año 2024. Esa puerta se cerró y ahora lo que vamos a hacer es volver a traer al Culebra y el Cabeza, saber dónde los dejamos en ese momento, si llegaron a algún sitio en esa moto de agua perdidos en mitad del océano y también conocer más de dónde vienen, de su vida, porque solo los conocimos ese día que los conocimos dentro del banco, ¿no? Entonces es volver a traer a esos personajes. Además yo creo que pueden contar muchas cosas de lo que se vive ahora mismo en el año 2024 y lo que nos queda y lo que viene, ¿no? Y hay algo muy bonito en esos personajes, que no tienen los personajes de los compadres porque lo cuentan desde otro lado, que lo van a contar desde la inocencia, porque esos personajes, pese a que tengan unas características violentas, antisistémicas, endémicas, pero son personajes muy inocentes. Y esa inocencia, no entender cómo funciona el mundo y cómo al final el mundo les pasa por encima, y al final son las grandes víctimas, la gente que no tiene oportunidades y demás, yo creo que esa historia hay que contarla, siempre hay que contarla. Claro, son puros, como ellos dicen, ¿no? Son dos animalitos, evidentemente. Han hecho lo único a lo que han tenido acceso, que es a robar y a buscarse la vida como han podido. Pero sí es verdad que hay algo de nobleza en esos personajes. Entonces, me parece muy interesante volver a esa raíz. O sea, hay chavales que en su jerga diaria usan expresiones y palabras de los personajes del Culebra de Cabeza, de los personajes de los compadres. O sea, cuando tú influyes con tu trabajo ya en el lenguaje de un país, o sea, ya me parece una locura.
O sea, me viene a la cabeza, qué sé yo, un Chiquito de la Calzada, que cambió la manera de hablar de la... O sea, me parece y me vuela a la cabeza. O sea, entonces, la verdad que creo que eso que conseguimos, esa unión con el público, además en un momento muy... Estás hablando de un momento también... el festival también surge en un momento en el que el cine español vuelve a enganchar con el público, después del año 2012. En el año 2012 además hay 4 o 5 películas que son así a priori que de repente Carmina, Grupo 7, El mundo es nuestro, Lo imposible, o sea, son pelis que todas funcionaron muy bien con el público, muy bien. Y era un momento que veníamos de una crisis de cine español brutal que la gente no iba a la sala. Entonces de repente hubo como a raíz de eso ya vinieron los 8 apellidos, todas las cosas que ya fue el boom, ¿no? Entonces yo creo que al final, que seguir aquí 11 años después con el festival y que sigamos haciendo pelis, es para respirar y para estar orgullosos. Intentar contar nuestras historias nosotros, o sea, que no vengan productoras de otros lugares a contar nuestras historias, contarlas nosotros y sobre todo que además económicamente contar esas historias revierta económicamente en nuestra tierra. No ser un plató, que está muy bien también ser un plató, pero que esté acompañado del otro. Hay comunidades autónomas que tienen unas exenciones fiscales brutales y que están haciendo que muchos cines se vayan a otros sitios cuando se podría quedar aquí si hubiera una política económica que permitiera que todo ese cine se quedara aquí. Entonces yo creo que habría que empezar a tomarse en serio políticamente otras cosas, ¿no? Que yo creo que también es importante. Hubo una obra de teatro que hicimos que se llamaba Entre Compadres, que la hicimos en teatro, tuvo muchísimo éxito, hicimos casi 100.000 espectadores, también una barbaridad. Era lo que era la versión teatral de lo que después fue El mundo suyo, con el traje de comunión, con toda esa movida. Había un momento en esa obra de teatro en el que el personaje de Rafi, del compadre que hago yo, iba a un barrio del extrarradio a por algún tipo de sustancia, dejémoslo ahí, y entonces en ese intervalo se encontraba con el culebra y era una escena que la gente flipaba porque de repente era un encuentro entre el compadre y el culebra le contaba qué es lo que ocurrió después de El mundo es nuestro y era muy divertido. Entonces, eso, o sea, eso ya lo hicimos y la verdad que ese momento era mágico, era muy bonito. Pero sí es verdad, estaría bien hacerlo en cine y hacer un encuentro en algún sitio. Igual de repente se encuentran ahí la segunda película del Culebre del Cabeza y hacemos un pequeño cameo ahí que ocurra alguna cosa y se tengan que juntar por algo. Estaría bonito, sería un regalo también para toda la gente, ya más allá, o sea, porque evidentemente mi vocación a la hora de hacer El mundo es nuestro 2 es intentar hacer una película en la que los fans disfruten, pero que sea una película que si alguien de repente se la encuentra, tenga entidad propia, no necesite de haber visto, o sea, no una peli de nicho sino porque habrá gente que de repente se lo encuentre y ya recupere la primera, ¿no? Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, bueno, que ya me pongo a contaros movidas y paranoia. Teníamos había una que también la tengo ahí, lo que pasa era tan macarra que no, que eso lo he dejado ahí en mi imaginario y me río mucho cuando la cuento y tal, pero no, que una primera escena que se encontraban el Culebre y el Cabeza con el compadre Rafi, pero en la cárcel. O sea, porque aún no lo habían metido por otro motivo y ellos estaban ahí y tal. Y de repente había ahí un plan y una historia tal. Pero no, esa la tengo ahí aparcadita. Igual algún día de repente la retomo, pero esa era de género, esa era una peli de zombies. A mí es que tengo ganas de llamarle a una peli El mundo es nuestro 2. O sea, sabes que me gusta lo de 2, no sé, con Rocky 2, pues sí, te quiero hacer un 2, porque con lo de la trilogía está guay, pero si le llamamos El mundo es nuestro, además creo que en sí El mundo es nuestro tiene una connotación, tiene un poder, porque es verdad que la trilogía tiene una entidad, El mundo es suyo tiene una entidad, El mundo es nuestro tiene una entidad y El mundo es nuestro tiene otra, El mundo es vuestro tiene otra. Entonces, y es curioso porque hay gente que tú le preguntas y te dice, ¿cuál es cuál es para mí El mundo es nuestro es la mejor porque tal, no sé cuánto? Y hay gente que tú dices, y yo, la mejor es la de los dos compadres en el traje de comunión, eso es una maravilla. Y hay gente que también le pregunta y dice, que sí, las dos están muy bien, pero la del mundo es nuestro tiene una retranca. Dice usted, qué curioso, ¿no? Por eso yo quiero que El mundo es nuestro
vaya en principio destinado a la gente que muere con El mundo es nuestro y a la gente que lleva 12 años ya queriendo que vuelvan el Culebra y el Cabeza, que de hecho, por eso, si os fijáis, hemos hecho muchas cosas con los compadres, hemos hecho obras de teatro, hemos hecho pelis, hemos hecho todo, seguimos haciendo cosas en teatro, hemos hecho cosas para prensa y demás, pero con el Culebra y el Cabeza no, porque de alguna manera siento que tienen que estar guardados para volver ahora. Y por eso estamos ahora con eso. También es cierto que el Culebra y el Cabeza, al fin y al cabo, fueron los primeros, ¿no? De ahí arrancó todo.